Bien. Buenos días. Muchas gracias, Héctor, por la invitación, a Fernando también. Bueno, yo sé que este tema de fracturas orbitarias es árido para quienes no se dedican a esta área de la oculoplástica y la órbita, pero sin embargo quiero exponer ciertos puntos que creo que son importantes, que todos los oftalmólogos conozcamos, para, si bien es cierto, no vamos a darle un tratamiento, poder orientar el examen clínico y poder derivar con cierta propiedad al paciente a aquellos que nos dedicamos a esta especialidad. Yo trabajo también en el Hospital del Salvador y en la unidad de trauma ocular, y es ahí donde he ido adquiriendo las destrezas y digamos los conocimientos, la experiencia para poder tratar este tipo de traumas. Y bueno, hago un especial hincapié en eso porque es mi digamos, lugar donde he logrado adquirir la experiencia para poder exponer este tema hoy día a ustedes. Los objetivos de la presentación, bien básicos, pero quiero que los podamos recordar a la hora de concluir esta presentación. Reconocer a través del examen clínico los principales signos de una fractura orbitaria. Punto 2, solicitar estudios de imágenes adecuados. Y 3, a través del examen clínico y de estas imágenes, determinar la indicación quirúrgica. Algunos antecedentes previos. Entre el 10-25% de los traumas orbitarios van a presentar fracturas de órbita. Estas fracturas orbitarias en un 10 a 15% están asociados a emergencias oftalmológicas. Emergencias como por ejemplo una HPO, herida penetrante ocular, síndromes compartimentales, neuropatía ópticas traumáticas, etc. Por lo tanto, cuando nos enfrentemos a estos pacientes que tienen un trauma ocular, tenemos que tener en cuenta estos datos estadísticos como para saber, primero, orientar nuestro examen clínico al examen ocular propiamente tal, y luego, una vez descartado lo que más nos preocupa a nosotros como oftalmólogos, la herida penetrante ocular, el hemovitrio, el desprendimiento de retina, la contusión, etcétera, después orientar nuestro examen clínico a lo que es la fractura orbitaria. Hay diferentes mecanismos propuestos por los cuales se podría producir una fractura orbitaria. Sin embargo, lo que finalmente orientan a pensar es que un elemento aplica una alta energía sobre la abertura orbitaria anterior y esta energía se transmite a través de las paredes de la órbita, y como estas paredes son tan débiles, van a fracturarse. ¿Cuáles son las paredes que mayoritariamente se ven comprometidas ante un trauma orbitario? La pared inferior, tal cual lo puede demostrar la imagen acá. La pared inferior y la pared medial son más débiles y por lo tanto son más susceptibles de presentar una fractura. Si bien es cierto, también podríamos tener ante un trauma orbitario de mayor energía una fractura de techo de órbita o de pared lateral, estas son menos frecuentes. Ahora, vámonos al examen clínico. Las fracturas orbitarias en general en el adulto, lo más común es que encontremos una equimosis y una hemorragia subconjuntival, lo que por sí solo no nos orienta a una fractura orbitaria. Por lo tanto, no pretendamos encontrar a un paciente muchas veces con compromiso, un TEC cerrado o en camillas, desorientado. Muchas veces va a ser un paciente que va a estar conversando con uno y que sin embargo va a tener ciertas características que podríamos encontrar en un paciente que no tiene una fractura orbitaria. Ahora, dentro de este porcentaje alto de pacientes que va a tener hemorragia, equimosis subconjuntivales, también hay un porcentaje no menor, pero que se da fundamentalmente en niños que se asocian a signos no evidentes, o sea, es un ojo blanco, es un paciente, es un niño que recibió un golpe y que por esta característica propia de los huesos de los niños, fracturas en tallo verde, se produce un desplazamiento, por ejemplo, de la pared inferior de la órbita. Esta baja por la fractura y luego vuelve a subir inmediatamente y deja pellizcado el músculo recto inferior, y por lo tanto ese niño prácticamente no va a tener signos clínicos evidentes, pero a la hora de ir a examinarlo un poquito más allá, vamos a tener que no va a poder elevar
como eleva su otro ojo, el ojo sano, el globo ocular. ¿Y por qué? Porque hay un pellizcamiento del recto inferior. Sigamos avanzando en el examen clínico. Estos pacientes pueden presentar un enoftalmos o proptosis. A ver, ¿cómo es la cosa? ¿Tienen enoftalmos o tienen proptosis? Efectivamente pueden presentar ambas cosas. El enoftalmos por lo general se va a presentar, eso sí, cuando ya ha pasado algún tiempo, 15 días o más. En el periodo en que la inflamación propia del trauma ocular se ha ido reabsorbiendo, puede ir apareciendo este enoftalmos. A no ser que la fractura que tenga este paciente sea de gran amplitud, por ejemplo, más del 50% del piso de la órbita, entonces este paciente puede tener un enoftalmos al inicio de la presentación asociado a un hipoftalmos. Pero sin embargo yo les coloco acá que tiene proptosis, podría tener proptosis. Claro que sí, también podría tener una proptosis. Ejemplo, un paciente que tiene un síndrome compartimental, una hemorragia retrovulvar, puede estar esta hemorragia empujando el globo ocular hacia adelante y sin embargo, a pesar de que tenemos una fractura, se está presentando clínicamente con una proptosis. ¿Qué más tienen estos pacientes? Pueden tener edema periorbitario, efectivamente lo presenté en la imagen anterior, hematomas palpebrales, como lo muestra esta imagen acá, sensibilidad disminuida en la cara. Esto es un síntoma más que un signo. El paciente refiere que la zona de la cara que está comprometida por el trauma ocular va a estar con una sensibilidad disminuida. Recordemos que la rama terminal del nervio infraorbitario que pasa inmediatamente pegado al piso de la órbita, su rama sensitiva terminal es el dentario superior y este da la sensibilidad a los incisivos superiores y por lo tanto el paciente refiere que la sensibilidad de los dientes y de la zona de la cara va a estar disminuida o francamente alterada. ¿Y eso es por qué? Indirectamente nos hace pensar, tendríamos eventualmente una fractura del piso de la órbita que se comprometió y que dañó el trayecto del nervio infraorbitario. Dolor y náuseas. Esto tiende a presentarse más en los niños. Ese niño que yo les mencionaba que tiene una fractura en ojo blanco, ese pellizcamiento del recto inferior puede estar generando dolor a ese niño, un reflejo vagal y por lo tanto náuseas y vómitos. Sigamos con el examen. Enfisema subcutáneo. Esto es más propio de las fracturas de la pared medial. El paciente puede haberse sonado. Por lo general, estos pacientes que tienen una fractura de la órbita con un compromiso de la pared medial comienzan inmediatamente después del trauma con epistaxis del lado comprometido y por lo tanto tienden a taparse la nariz, se suenan porque le quedan coágulos de sangre en la nariz y eso genera un ingreso de aire desde la cavidad nasal, desde las celdillas etmoidales hacia la órbita y eso genera entonces o podría generar un enfisema subcutáneo y lo vamos a palpar alrededor de la órbita como estas verdaderas burbujas que están en los tejidos blandos subyacentes. Aumento de la presión orbitaria, ejemplo, ya lo mencioné, un síndrome compartimental, una hemorragia retrovulvar puede comprometer la retropulsión, que es empujar el globo ocular hacia la órbita. Si lo hacemos nosotros, sabemos que el globo tiende a ingresar un poquito hacia la órbita y regresar. Bueno, esa retropulsión está comprometida, no hay este desplazamiento del globo ocular hacia la órbita. ¿Por qué? Porque hay un elemento atrás, sangre o eventualmente un cuerpo extraño. La motilidad ocular también se ve comprometida, se puede ver comprometida, no siempre. Muchas veces tendemos a pensar, hay compromiso de la motilidad ocular, por lo tanto este paciente tiene un pellizcamiento ya sea del recto inferior o del recto medial. El hueso está agarrando este músculo y por lo tanto no se mueve. No siempre es así. Está bien que lo pensemos, pero no siempre es así. A veces la contusión misma genera edema de los tejidos perioculares, en especial en este caso del músculo, y por lo tanto ese músculo va a estar contundido y no va a estar contrayéndose de la manera que todos esperamos y por lo tanto va a tener una alteración de la motilidad, pero no restrictiva en este caso, no por compromiso, por pellizcamiento, sino más bien por un cuadro inflamatorio.
La exoftalmometría, si bien es cierto, por razones de urgencia muchas veces no la usamos mucho, es un examen más que podemos hacer para determinar clínicamente si este paciente tiene un enoftalmos o no tiene un enoftalmos, tiene una proptosis asociada o no la tiene. Y finalmente, las pruebas de deducción pasiva o activas son elementos que nos van a permitir determinar si esta restricción en la motilidad ocular, esta alteración de la motilidad, es más bien restrictiva o inflamatoria. ¿Ya? Porque utilizamos una pinza, nos vamos a ejercer el movimiento que está limitado, y si es restrictivo, no podemos seguir avanzando, nos hace pensar que se trataría eventualmente de un agarramiento, de un pellizcamiento, del músculo, y si podemos excursionar en todas las posiciones de la mirada, ese compromiso de la motilidad no sería tanto restrictivo, sino más bien inflamatorio por una contusión. Ahora, con todos estos antecedentes clínicos ya podemos decir en un gran porcentaje que los pacientes tienen una fractura de la órbita, pero sin embargo podemos asociar nuestro estudio a imágenes. ¿Y cuál es la imagen, digamos, de elección en estos casos? La tomografía computada. Héctor nos dio una muy buena presentación al inicio donde hablaba de las virtudes y defectos de cada una de las imágenes que más utilizamos nosotros en órbita, la tomografía computada y la resonancia nuclear magnética. Y en términos generales, para que les quede claro a ustedes y complementar un poco lo que expuso Héctor, es que la tomografía computada nos ayuda evidentemente a determinar lesiones en tejidos blandos de la órbita, pero por sobre todas las cosas ayuda a determinar, a ver cómo está el hueso de la órbita. Estudia los huesos. La resonancia nuclear magnética elimina de las imágenes los huesos y se orienta más bien en los tejidos blandos de la órbita. Por eso, cuando tenemos un tumor orbitario y específicamente en el ápex de la órbita, donde todos los tejidos están tan juntos uno del otro, el examen imagenológico ideal es la resonancia, sin lugar a dudas. Pero para el estudio de la fractura de órbita, el estudio de elección es la tomografía computada. No pidamos la radiografía estándar que conocimos hace algunos años atrás porque no nos va a servir de nada. Pero doctor, es lo único que tengo, estoy acá en el consultorio perdido en el espacio y lo único, no se la hagan, no importa. Llega a un centro de derivación y en ese centro de derivación le van a hacer la tomografía computada, lo vamos a irradiar menos ese paciente y el examen hay que pedirlo por algo, no por pedirlo. Eso es lo que nos enseñaron desde chicos nosotros en la universidad, ¿cierto? Entonces la tomografía computada es el estudio de elección con sus cortes coronales, con sus cortes axiales y suficientemente con 3 milímetros tenemos para poder hacer un buen estudio diagnóstico de la fractura de la órbita. Ahora, ¿para qué solicitamos las imágenes? Yo les decía, sabemos ya la clínica y la clínica nos orienta que efectivamente hay una fractura. Bueno, nos ayuda porque hay lesiones neurológicas u oftalmológicas que pueden estar asociadas y que hay que resolver primero. Ejemplo, esta imagen muestra un síndrome compartimental donde se puede ver evidentemente este cono que se produce en el globo ocular que está siendo desplazado hacia adelante por un gran compromiso de hemorragia retrovulvar. Evidentemente es eso que tenemos que resolver antes de una fractura orbitaria. En segundo término, esa fractura que tenemos presente en este paciente amerita ser reparada. No todas las fracturas de órbita se reparan. Tenemos algunas fracturas más grandes, otras más pequeñas y esas tenemos que estudiarlas. Y también, por supuesto, por razones médico-legales debemos solicitar la tomografía. ¿A quién operaremos? Aquellos pacientes que presenten un enoftalmos más allá de 2 milímetros, con o sin un hipoglobo asociado, más del 50% del compromiso de la superficie inferior. Eso también, esto no es receta de cocina, pero nos da ciertas orientaciones para poder partir de esta base teórica, llevarla a la práctica, a la clínica y definir entonces a quién operaremos. Diplopia en la posición primaria de la mirada y en los 30 grados inferiores la posición de lectura o en un evidente atrapamiento muscular. Las fracturas de techo, cuando se encuentran presentes, son de resorte del neurocirujano y básicamente las indicaciones que ahí salen son la comunicación con el sistema nervioso central, un blow-in, es decir, tejido encefálico que ingresa hacia la órbita, también podría ser una indicación para ello.
Y finalmente las fracturas de la pared lateral van a depender del tipo de fractura, pero por lo general fracturas que producen un desplazamiento con una distoplía cantal van a ser pacientes que van a tener indicación quirúrgica. Ahora, ¿cuándo operamos? Esa otra pregunta que debemos saber responder. Inmediatamente, solamente aquellos niños que presentan fractura en ojo blanco y que tienen náuseas y vómitos asociados, pero no solo por las náuseas y vómitos, básicamente porque minuto u hora que pasa en estos pacientes con un pellizcamiento del recto inferior, ese recto inferior va a quedar lesionado de por vida. Entonces debemos resolver ese problema a la brevedad posible. Pero la gran mayoría de los casos que presentan fractura de órbita los resolvemos dentro de los 7, 15 días. Eso es lo ideal. A veces nos pasamos en el tiempo por razones que no tenemos disponibilidad de pabellón, etc. Y bueno, las fracturas amplias con enoftalmos latentes, que inicialmente cuando se presentó el paciente no tenía enoftalmos por la inflamación, por la hemorragia, etc., tardíamente se empieza a hacer evidente, ese es un paciente que debe ser resuelto quirúrgicamente. Los enoftalmos y hipoftalmos precoces o significativos y el telecanto o distoplía cantal. La observación en un gran porcentaje de casos cuando ahí tenemos buena motilidad ocular y tenemos un enoftalmos o hipoftalmos no significativo. Enoftalmo menor de 2 milímetros no necesariamente es operado. Las indicaciones médicas iniciales, ya para ir finalizando, indicamos esteroides para disminuir el proceso inflamatorio asociado a estos cuadros, antibióticos solo en aquellos casos que hay una herida penetrante ocular, un estallido ocular, celulitis asociado. Indicarle al paciente que no debe sonarse porque tenemos el gran miedo de que pueda pasar aire hacia la órbita y con eso podemos producir iatrogénicamente este síndrome compartamental, ya no por hemorragia, sino que por ingreso de aire hacia la cavidad orbitaria. Ahora, ¿para qué reparamos las fracturas de órbita? ¿Porque hay que repararlas? No. Las reparamos porque tenemos que liberar tejidos atrapados, con eso vamos a mejorar, por ejemplo, la motilidad ocular. Reparamos también a estos pacientes para establecer un soporte adecuado para el contenido orbitario. Con eso, por ejemplo, podemos corregir un hipoftalmo, corregimos el enoftalmo, que son las principales indicaciones para operar a estos pacientes, y también para restaurar la anatomía, y con eso estamos restaurando la estética, que no es menor. Por lo tanto, concluyendo, la evaluación clínica de un paciente con trauma ocular es suficiente para diagnosticar una fractura orbitaria. Sin lugar a dudas, muchas veces va a ser suficiente, pero la tomografía computada, que es el estudio de elección imagenológico para estos pacientes, nos va a ayudar en el estudio diagnóstico, nos va a ayudar para determinar quién no tiene indicación quirúrgica, y el tratamiento de las fracturas orbitarias se orienta a restablecer funcionalidad visual. Mejoramos motilidad, mejoramos proyección del globo ocular y por supuesto también la estética del paciente. Gracias.